Se ve la palabra, Sí, doctor, están las presentaciones. se ve la presentación, ¿no? Sí, ahora sí. Adelante. Ya. Bueno, entonces vamos a hablar lo que es un poco lo que es introducción a la toxicología y vamos a ver lo que es netamente la toxicología clínica. ¿Ya? Entonces nos vamos a basar netamente en lo que es la clínica, nos vamos a tocar un poco la parte laboratorial, que eso ya tiene otro docente, la parte forense, igual el doctor Carvajal. Entonces vamos a empezar definiendo qué es un tóxico. ¿Ya? Tóxico es todo agente capaz de provocar daño en el organismo. ¿Ya? Todo agente. Entonces, entre los agentes tenemos químicos, físicos, biológicos. Entre los químicos tenemos sobre todo más los plaguicidas, ¿no? Las famosas armas químicas, ¿no? El sarín, somán, ¿no? Que son compuestos a base de órganos fosforados. Entre los agentes físicos tenemos la radiación, el sol, los rayos X, el sonido, ¿no? Normalmente uno en la calle el sonido fuerte, las bocinas, todo es un daño, es un tipo de tóxico físico, ¿no? Si hace daño a la parte del conducto auditivo, al oído, todo. Entre los agentes biológicos, ¿no? Agentes biológicos tenemos toxinas, ¿no? De las bacterias, también tenemos compuestos, ¿no? De mordeduras, las picaduras de arañas, serpientes, ¿no? Ya desde hace tiempo, aquí el famoso Paracelso, ya en 1493, 1541, lo que dice, solo la dosis es lo que hace que una sustancia sea medicamento o veneno. Normalmente un fármaco, un medicamento que nosotros administramos a dosis terapéutica, cuando nos pasamos sobre eso, normalmente ya vienen, ¿no? La sobredosis, empieza a haber un grado de toxicidad. Pero es muy distinto diferenciar lo que es los efectos adversos, ¿no? Efectos adversos, efectos colaterales, que son a dosis terapéuticas, dosis estándar, dosis adecuada a un organismo, ya sea kilo, peso, todo. Pero ya cuando uno sobrepasa eso, ya estamos hablando de intoxicación, ya sea leve, moderado, será según el grado, ¿no? Entonces, mucho depende de eso. Clasificación de los agentes tóxicos, según su estado físico, ¿no? Sólido tenemos, ¿no? Las tabletas, todo tipo de fármaco, los famosos raticidas que vienen, ¿no? En el mercado, que tenemos ahí en sobres, vienen en forma de, como las pastillas, ¿no? De colores vienen, ¿no? Sobre todo para las ratas, ¿no? Y eso es muy frecuente, lo que se ve en intoxicaciones en pediatría, ¿no? Cuando uno agarra, empieza a masticar, lo ve como pastillas, todo. Parte líquida, los órganos fosforados que vienen, ¿no? Compuestos líquidos, ¿no? Con sus excipientes de hidrocarburos, todo, ¿no? Todos los órganos fosforados, los herbicidas como el paraquat, gaseoso y el medio ambiente, ¿no? Normalmente en el medio ambiente hay todo tipo de toxinas, ¿no? Cuando hay, cuando uno empieza los famosos incendios, ¿no? Cuando hace meses atrás había incendios aquí en Chuquisaca y venía el polvo, no sé si se han dado cuenta, el humo llegaba y Correo del Sur me decía qué enfermedades puede causar, qué compuestos, ¿no? Y es diferente, ¿no? Un incendio, ¿no? A base de la combustión de los árboles, las plantas, que un incendio ya sea en la ciudad. Ustedes saben que tenemos cables, los cables tienen un tipo de compuestos, desprenden compuestos, el famoso plastoformo, todo eso desprende otro tipo de sustancias tóxicas, como el dióxido de azufre, el óxido nitroso, el monóxido de carbono, eso ya son igual, empiezan a quemar lo que es todo la parte la de la vía aérea, ¿no? Y encima tenemos otro tipo de compuestos que son las dioxinas, ¿ya? Y los furanos, ¿no? Que son sustancias bioacumulables, ¿no? Que están en el medio ambiente. Eso se va a depositar a nivel cuando entra al organismo, el tejido adiposo, en las plantas, en los alimentos, y eso a la larga puede causar problemas cancerígenos. Luego, según las propiedades, ¿no? Peligroso, según la Organización de las Naciones Unidas, clasifica igual, ¿no? Tipo de sustancias. Ustedes ven los símbolos, ¿no? Los pictogramas típicos, ¿no? A veces cuando hacen transporte más de las cisternas, transportar gasolina, petróleo, todo tienen esto, ¿no? Todos son sustancias tóxicas, ¿no? Entonces aquí tenemos una clasificación. Y si analizamos entre todos del 1 al 8, aquí tenemos algo importante, que sustancias tóxicas e infecciosas, ¿no? Entre las sustancias tóxicas e infecciosas están
los famosos, lo que llamamos los hazmat médico, ¿no? Que son materiales peligrosos. Ahí está todo lo que son los virus, ¿no? Es un tipo de armamento biológico. Igual entra, ¿no? En la parte de toxicología, lo que se llaman los cuidados que hay que tener, ¿no? Después tenemos las radioactivos, corrosivos. Esto más que todo se maneja como una emergencia química. Ya es muy distinto una emergencia toxicológica, que igual un poco más avanzado lo que es las emergencias químicas, ¿no? Ahí entra todo lo que es esto, sobre todo, ¿no? Y esto no es tanto manejo, es distinto el médico que pueda tratar una intoxicación, ya sea un plaguicida, una sobredosis, un fármaco, que tratar una emergencia química, ¿no? Pues aquí es distinto, es otro tipo de abordaje, ahí se maneja por zonas rojas, ¿no? Amarilla, verde, ¿no? Y ahí hay que tener un equipo de protección personal adecuado, ¿no? Para abordar este tipo de intoxicaciones. Aquí habla sobre todo las intoxicaciones masivas, ya se habla. Luego tenemos, ¿no? Según la clasificación de toxicología del Centro de Intoxicaciones, que es de seguridad, tenemos los medicamentos, ¿no? Igual, medicamentos de uso veterinario, ¿no? Como comentario, hace 2 años en medicina interna o sea, me hicieron una interconsulta a los traumatólogos, tenían que entrar a hacer una reducción, una fractura de un señor que hacía fisiculturismo, ¿no? Pero el paciente pues empezó a tener presión alta, todo, entonces me hacen la interconsulta y veo la interconsulta, decía haberse administrado inyecciones de hormona de caballo. Ya, entonces, caballo, que entonces vimos al paciente, se le preguntó, sí, me inyecté, o sea, para aumentar la masa muscular, todo, ¿no? Entonces, uno de sus efectos empezaba a tener presión alta y episodios de taquicardia, ¿no? Que el paciente supuestamente estaba tranquilo, ya estaba programada su cirugía, ya estaba el riesgo quirúrgico, todo. Pues miren, este tipo igual de pacientes llegan, ¿no? Miren, se empezó a inyectar lo que es la hormona de caballo para aumentar la masa muscular. Productos de uso doméstico. Bueno, aquí tenemos unos limpiadores, ¿no? Los sacagrasa. También tenemos aquí los insecticidas a base de carbamatos, de piretrinas, piretroides, ¿no? Y productos de uso industrial, ¿no? No doméstico. Aquí sobre todo se utiliza altas cantidades de cianuro, ¿no? Sobre todo en los lugares, en las minas donde separan el oro, ¿no? En todo lugar, sobre todo en la mina que es San Cristóbal, que es americana, al lado de Potosí, ahí manejan mucho lo que es el cianuro, ¿no? Para separar el oro. Y ahí realmente tienen un equipo excelente de lo que es los de antídotos. Tienen hasta para eso antídoto, ¿no? Como es de uso americano, todo. Tienen todos los antídotos ahí, ¿no? Igual tenemos alimentos, bebidas, los famosos energizantes, ¿no? Los famosos Red Bull, ¿no? Que muchos consumen. Teníamos un paciente que se intoxicó con Red Bull, ¿no? Tomaba 4 a 6 latas por día durante una semana y encima con complejo B, ¿no? A base de vitamina B1, B6, B12, llegó a emergencia y se fue mal el paciente, ¿no? Entró a terapia intensiva, hizo taquicardia, alteración de la conciencia, se hizo el dosaje de laboratorio de toxicológico, se mandó a la ciudad de Cochabamba, en la cual nos reportaron dosis altas de taurina, ¿no? Entonces, no estaba tan claro qué función tenía la taurina, ¿no? Porque el paciente después se quedó con secuela neurológica, ¿no? Aparentemente la taurina a nivel del sistema nervioso central ayuda a que entre mayor cantidad de neurotransmisores excitatorios, ¿no? A nivel de la neurona y lo que ha causado ese daño neurológico, ¿no? Entonces, tiene taurina, cafeína, ustedes saben, metilsantinas, tienen los famosos energizantes. Y productos de guerra, los antimotines, ¿no? Todo lo que son los gas lacrimógeno. Lo mismo, ¿no? Los contaminantes ambientales, igual, ¿no? Según este tipo de otra clasificación. Animales y plantas, igual, ¿no? Aquí tenemos las intoxicaciones por serpientes, por arácnidos, ¿no? Que ya vamos a ir viendo. Y también por plantas, ¿no? El paico, el care, el piñón, ¿no? Que tienen efectos, sobre todo algunos tienen efectos anticolinérgicos porque tienen su composición iosina, ¿no? O porque es los famosos efectos de la atropina.
Según sus efectos, tenemos igual efecto cancerígeno, mutagénico, teratogénico, hepatotóxico, nefrotóxico, cardiotóxico y neurotóxico. Esto según su órgano diana, decimos, ¿no? Ejemplo, el paraquat, cuando uno ingiere el paraquat, su órgano, sobre todo diano, donde va a depositarse grandes cantidades a nivel pulmonar. Por eso el paciente en una semana tiene ya una fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, algunos tóxicos como el paracetamol, ¿no? Su órgano diano, o sea, órgano es el hígado, ¿no? Va a causar una hepatitis, o algunos fármacos igual, ¿no? Antiarrítmicos, todo. Principales clasificaciones de los plaguicidas, según su tipo de organismo que lo controlan, ¿no? Según su grupo químico o según su toxicidad aguda. Según su tipo de organismo que controla, tenemos, ¿no? Según la clase insecticida, para los insecticidas es lo que más vamos a hablar, lo que son los órganos fosforados y los carbamatos, acaricida, ácaros, fungicida, para los hongos, ¿no? Los famosos, aquí tenemos un representante que se ve muy frecuente, intoxicación al fosfuro de aluminio, ¿no? Es un fungicida. Herbicidas, tenemos el famoso paraquat, ¿no? Nematicidas, que no se utiliza mucho, los mosquicidas y los rodenticidas, ¿no? Los famosos supercumarinas, ¿no? Las cumarinas y los avicida para las aves. Según su grupo químico, igual tenemos los órganos fosforados, compuestos de carbamatos, compuestos de órganos clorados, piretroides, derivados de los bipiridilos, que ahí entra todo lo que son el paraquat, diquat, derivados del ácido fenoxiacético y las triacinas. Clasificación según la toxicidad. Según el grado de toxicidad se agrupa en categorías o clases toxicológicas. Aquí tenemos el del 50, que es la cantidad, ¿no? Que es la cantidad de 100% de animales en experimentación, el 50% muere, ¿no? Esto más que todo se hace en animales de experimentación, ¿no? Pero actualmente ya tampoco ya están recomendados, ¿no? Hacer este tipo de pruebas, pues, sobre todo por las organizaciones, ¿no? De protección a los animales, todo. Entonces se pretende utilizar otro tipo de estándares. Pero este es representante, ¿no? De la dosis letal, ¿no? Y aquí según los compuestos, ¿no? Mire, según la dosis letal media para algunos plaguicidas, tenemos el Adicar, el Cumofos, disulfutón, el diclobos y el paratión. Viendo de esto, ¿cuál es el más tóxico ahorita, no? Si vemos de esto, el más tóxico según es el Adicar, ¿no? Pues que tiene 0,93 miligramos kilo peso, ¿no? O sea, mata a 50% de esa población, ¿no? Entonces el más tóxico aquí. Y el menos tóxico sería ahorita el diclorubos, ¿no? Que es 56 miligramos kilo peso. Recuerden, no todos los productos químicos pueden ser tóxicos y causar daño. Y en la parte de farmacología, cuando estoy lo que es la parte de la farmacología, siempre tienen los pasos de los fármacos, ¿no? Que es la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Y los mismos pasos va a seguir lo que son los tóxicos, lo que se llama la toxicocinética. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la absorción, la distribución, su metabolismo y la eliminación. Normalmente más, en esto más que todo cambian más de nombre, porque casi es similar tanto de los fármacos, que es la dosis terapéutica, y que de los tóxicos. Las principales vías de absorción son la vía digestiva, respiratoria y cutánea, ¿no? Casi un 90%, 80% de las intoxicaciones son por vía oral. Después tenemos la respiratoria, que sobre todo son más de origen laboral, ¿no? De origen laboral, luego la cutánea, ¿no? Las cutáneas sobre todo es de los órganos fosforados. De los órganos fosforados son liposolubles, tienen buena absorción a nivel de la piel. Pues cuando llegan a la emergencia pacientes con antecedentes de órganos fosforados o carbamatos, o en sí todo tipo de intoxicación, siempre guantes y premandil, ¿no? Porque se absorbe, ¿no? Hemos visto licenciadas que cuando llegaba el paciente empezaban a hacer el lavado, el cambiado de ropa, pacientes con vómito, con signos con signos colinérgicos, tipo, bueno, fosforado, las licenciadas igual presentaban esa clínica, ¿no? Entonces tienen buena absorción por la piel, por eso siempre, ¿no? Como antes, todo, ¿no? La digestiva, sobre todo en los suicidios, ¿no? Intentos de suicidio, una de las principales.
Y según el lugar donde van a actuar, algunos actúan a nivel de receptores, ¿no? Van a actuar a nivel de los receptores, otros a nivel de unión a proteínas, otros van a ir a causar lisis a nivel de la célula, como los cáusticos, como ¿no? La lavandina, el hipoclorito de sodio, todo a nivel de la capa ¿no? lipídica. Y la distribución, todo tóxico que se absorbe a nivel de la piel, sí o sí va a tener una distribución, ¿no? A nivel sistémico. Y eso mucho va a depender de la clínica que va a presentar, ¿no? Otros dicen han estado expuestos, pero no han ingerido nada, pero por la piel ha habido buena absorción. Entonces va a llegar un momento en que va a llegar a la circulación y ya van a presentar todo lo que es la clínica. Metabolismo y biotransformación, ¿no? Ocurre principalmente en el hígado. Hay algunos tóxicos que una vez que ingresan, en vez de volverse menos tóxicos, al contrario, se vuelven más tóxicos, ¿no? Como el paraxón, con ese compuesto que es encima del axón, se vuelven más tóxicos, ¿ya? Sobre todo los órganos fosforados, ¿no? En cambio, los carbamatos se descomponen a sustancias menos tóxicas, ¿ya? Y la eliminación es siempre, ¿no? Por los tres, ¿no? Orina, heces y aire, ¿no? Por la vía respiratoria, ¿no? Y algunos tóxicos, ¿no? La orina nos ayuda mucho en la parte de tóxico, en la parte forense, para el diagnóstico, ¿no? El examen de orina es una de las muestras más fáciles de recolectar, sobre todo cuando llegan a la emergencia, ¿no? Es importante. Con la orina podemos ver en kits, ¿no? Kits toxicológicos para ver qué es lo que ha consumido el paciente, ¿no? Pero es más en la parte legal, ¿no? A veces uno tiene que pedir permiso, no es hacer nomás, ¿no? El paciente tiene todo el derecho de reclamar si nuestra autoridad, hacer cosas, ¿no? Pero por la parte diagnóstica clínica podemos hacer. La toxicodinamia es el estudio de la manera en que los agentes tóxicos ejercen sus efectos en los organismos vivos, ¿no? Entonces vamos a ver que ya el mecanismo de acción directamente del tóxico puede ser por alteración estructural, alteración de la función celular, ya por estas dos vías, las principales. Clasificación de las intoxicaciones, ¿no? Sobre todo la aguda, lo que vamos a ver, ¿no? Normalmente las intoxicaciones crónicas, normalmente ya vienen a la consulta, ¿no? Vienen a la consulta, a veces se hacen todos los estudios y nunca preguntamos qué es lo que ha pasado hace un mes, 2 meses, o buscar en su historial clínico si tuvo algún episodio de una intoxicación aguda, sobre todo hablando de los plaguicidas, ¿no? Entonces, más, lo que es más para la parte de la consulta, pero lo que nos ayuda más en la parte clínica y en la parte de emergencia es lo que es las intoxicaciones agudas, ¿ya? Todo dentro de las 24 horas. Única puede ser paciente que por primera vez, ya por algún antecedente, problema familiar, ingiere, pues, ¿no? Súbito, ¿no? Una sola vez, o dosis repetida, ¿no? Sobre todo aquí en pacientes que están medicados con tratamiento psiquiátrico, con antidepresivos, con antipsicóticos, con benzodiazepinas, ¿no? Toman y hay un momento en que, llega un momento en que a veces toman 2, 3 tabletas en uno y como ya está acumulando, entonces empieza el cuadro agudo. Luego tenemos la hipersensibilidad a las reacciones, ¿no? Que presentan alérgicas, ¿no? La hipersensibilidad tipo 1, tipo 2. Y lo más grave de esto es de los fármacos, que ya se conoce como tóxico, que es las reacciones adversas, ¿ya? Sobre todo aquí tenemos el Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, ¿ya? Entonces son cuadros severos que normalmente tienen alta mortalidad, sobre todo se presentan con fármacos del tipo de tratamiento para Chagas y los antituberculosos, ¿no? Como comentario, hace una semana un paciente ha fallecido en medicina interna justamente por una reacción. El paciente hizo Steven Johnson y necrosis epidérmica tóxica, ¿no? Una superposición de ambas y el paciente era tuberculoso, entonces se discontinuó toda la medicación y la tuberculosis fue avanzando, no se pudo iniciar el tratamiento porque empezó a hacer más lesiones, se empezó con inmunoglobulinas, ¿no? Y corticoides, más inmunodepresión y falleció el paciente, ¿no? Entonces, pegado igual a este tipo de reacción, sobre todo la necrosis epidérmica tóxica.
Clasificación, ¿no? La crónica, exposición continua, repetida por tiempo prolongado, ¿no? Eso más lo que es la toxicología laboral, ¿no? La parte laboral, ¿no? Aquellos que trabajan en industrias, elaborando plaguicidas, o los que van a fumigar, todo, ¿no? La parte laboral ayuda mucho. Y aquí sobre todo entra lo que es la parte, la toxicología analítica, ¿no? La parte laboratorial para el diagnóstico. Aguda en crónica, ¿no? Exposición aguda sobre una base y exposición crónica al mismo tiempo, ¿no? Que ya tiene intoxicación crónica y una dosis ha desencadenado el cuadro agudo. Evaluación de las intoxicaciones agudas. Tenemos los agentes tóxico conocido y agente tóxico desconocido, ¿ya? Entonces aquí es importante en la evaluación general de un paciente con intoxicación. Si conocemos el tóxico, ya vamos a plantearnos, ¿tiene o no tiene antídoto o es solamente soporte hemodinámico? Agente tóxico desconocido. Llega a la emergencia, lo traen los bomberos o los paramédicos y lo que tenemos que basarnos es en la clínica. Importante lo que es los síndromes toxicológicos y la semiología. Ya después ya vamos a ver qué síndromes toxicológicos tienen que ya nos orientan a un posible fármaco o plaguicida que puede presentar. ¿Ya? Después vamos a hablar de los centros de información toxicológica. ¿Ya? Entonces, esto nos ayuda mucho lo que es los centros de información. Es una unidad especializada que brinda asesoría y asistencia sobre la prevención, prevenir, el diagnóstico y la gestión de las intoxicaciones. La estructura y función de los centros toxicológicos varía de un lugar a otro del mundo, ¿no? Sin embargo, como mínimo, un centro de toxicación es un servicio de información. Algunos de estos centros también pueden contar con un laboratorio de toxicología o una unidad de tratamiento clínico. Eso ya depende, ¿no? Depende de qué lugares o qué departamentos tienen su centro de información. Normalmente algunos centros de información solamente tienen la obligación de informar. Un ejemplo, que haya un paciente, una probable intoxicación y traen, ¿no? Como ya sea los blisters, algo, y no sabemos qué es el tratamiento o no tiene antídoto. Uno llama al centro de información, dice, llega un paciente tiene tal clínica y lo único que encontramos es un blister donde dice un tipo de fármaco, digamos, ¿no? Entonces buscan el fármaco, y tiene un centro de datos, ¿no? Donde están todos los tóxicos. Entonces buscan ahí qué tipo de tóxicos, si tiene o no antídoto. Entonces los asesoran, ¿no? Llaman y devuelven la llamada o ese rato buscan y dicen, no, aparentemente no tiene antídoto, solamente se sugiere soporte hemodinámico, utilizar medidas de descontaminación. Entonces para eso ayuda. Pero hay otros centros que ya tienen, ¿no? Tienen ya todo lo que es la parte laboratorial, donde hacen ya todos los tests, ya sea eh, de drogadicción, de dependencia, de plaguicidas, dosificación de fármacos, ya tienen todavía centros bien sofisticados, ¿no? Y orientan todo lo que es para el tratamiento clínico, ¿no? Vamos a avanzar más todo lo que es la clínica, ¿no? Nos vamos a meter a la parte médico-legal, que es la toxicología forense. ¿Qué hace un centro toxicológico? ¿Qué hace un centro toxicológico? Un centro toxicológico responde a consultas sobre la exposición a agentes químicos, incluidos los productos químicos, los medicamentos, las toxinas naturales, los plaguicidas y los químicos industriales. Realiza una evaluación y determina si una exposición en particular es peligrosa, ¿ya? O además ofrece información sobre la necesidad de aplicar un tratamiento y el tipo de terapia que debería proporcionarse, ¿ya? Entonces, eso es su obligación del centro toxicológico, ¿no? Entonces yo creo que ya hace el 2019 ya estuvimos pensando ya aquí crear, ¿no? Ya un centro toxicológico, pero esto de la pandemia todo lo ha paralizado, ya no pudimos avanzar, ¿no? Esperemos que hasta septiembre, octubre, ya hablando con las autoridades de la universidad, de sedes, ya podamos crear aquí en Sucre el centro toxicológico, ¿no? Esto de la pandemia ha paralizado todo, ya no hemos podido hacer nada lo que es el trámite, todo. Y yo tengo experiencia, ¿no? Como hice posgrado en la Católica de Chile. Entonces, el centro toxicológico tiene un software donde se renueva cada 3 meses que les envían de Birmingham, de los Estados Unidos. Entonces, tiene todos los tóxicos, todos los medicamentos del mundo, ¿no? Y se va actualizando cada 6 meses. O sea,
seguido así constantemente y tienen todo tipo de fármaco, ¿no? Entonces uno llama, el rato empiezan a averiguar, investigar y ya tienen el tratamiento, la clínica y si tiene antídoto, ¿no? Como comentario, cuando estuve en el centro toxicológico llamaron del hospital de las Condes, ¿no? El famoso hospital más grande de Chile, ¿no? Las Condes, un paciente que estuvo en terapia intensiva y empezaba con hematuria, entró en coma y bastante sangrado, ¿no? La hematuria se descompensó y no sabían la causa, hicieron todo tipo, ¿no? De estudios, llamaron a todas las especialidades, pero al final, bueno, pensaron en algo tóxico porque uno de los familiares indicó que el paciente solía ir a los médicos naturistas, ¿no? Tampoco es malo, ¿no? Está bien, pero creo que compró un tipo de hierbas, ¿no? Unas hierbas donde cual la dosis adecuada no tomó, entonces empezó a tomar más, creo que preparaba el mate en litro, ¿no? Un litro cada día tomaba. Entonces era el único antecedente. Entonces llamaron y se preguntó qué compuestos tenía ese mate, o sea, esas hierbas que tomaba. Había no sé qué tipo, y lo que más me acuerdo es un tal palo de rosa, palo rojo, no sé qué. Entonces ese palo rojo se buscó con su nombre científico, ¿ya? Una vez que se encontró su nombre científico, y justo ahí empezó a aparecer la clínica que presentaba, radiomiólisis y hemólisis. Entonces ya estaba el diagnóstico, ¿no? Porque ya en Las Condes, como es un hospital bien, tiene todo a disposición, hicieron todo tipo de laboratorios y no daba para nada. Con una llamada al centro toxicológico se pudo averiguar que era nomás, ¿no? El causante de la radiomiólisis, porque el paciente igual hizo fallas renales, tuvo en diálisis, todo. Entonces, el paciente ya con eso ya tuvieron por lo menos el diagnóstico exacto. Y el tratamiento, soporte hemodinámico, ¿no? Solamente soporte hemodinámico. Hay intoxicaciones que es solamente soporte hemodinámico. Hay pocos antídotos, ¿no? Toda vez con la clínica, el antecedente, lo que es la parte de la diuresis, buena frecuencia, todo, y el paciente sale nomás, ¿no? Bueno, con eso terminamos un tema que es, que es la introducción a las intoxicaciones. Muchas gracias, doctora Rencibia. A los participantes, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden Yo sí hay hacerla. algunas preguntas hasta aquí. Sí, comenzando esta más, doctor. Sí, buenas noches. Sí, continuamos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, algo? Ah, Sí, doctor. Buenas noches. Una consulta. ¿Usted tiene alguna otras evidencias más de que de la medicina tradicional, porque acostumbran en nuestro medio utilizar mates? Si hay otros de otras hierbas más que haya producido alguna intoxicación al paciente, ¿tiene otras evidencias más? Sí, hay varios, ¿no? Uno sobre todo el famoso chamico, luego tenemos el paico, ¿no? Entonces hay pacientes que llegan que toman, ustedes saben que el chamico tiene compuesto de escopolamina, de la famosa atropina, ¿ya? Y a veces les dan a los niños, sobre todo cuando tienen bastantes secreciones, un poquito para secarle la sección, pero eso les causa lo que es el síndrome anticolinérgico. Se empieza a intoxicar, el paciente es agresivo, irritado, taquicárdico, piel caliente, rubicundez, entonces llegan. Entonces igual hay que tener cuidado, ¿no? Que el famoso chamico que utilizan otros, ¿no? Para poder a los... Y también el paico, ¿no? El paico igual tiene una alteración a nivel gastrointestinal, luego el anís estrellado que muchos utilizan igual, ¿no? Tiene igual una alteración a nivel del sistema nervioso. Entonces, normalmente hay hierbas que uno utiliza normalmente en la alimentación, pero ya con alteración, con mucha cantidad, todo tiene ese efecto, ya ese efecto, ¿no? Ahora, de este mates específicamente así de naturistas que utilizan todo, mm, lo que hay, el problema es que no se puede dosificar lo que yo diría, ¿no? Dicen, hazte pasar un poquito nada más, ¿no? Una cuchara lo puedes poner y punto. Pero no es tan así, ¿no? Otros empiezan a tomar más y todo. Yo creo que ahí empieza lo que es la intoxicación, ¿ya?
porque ustedes sabemos, todos los fármacos, medicamentos, han derivado normalmente de las plantas, ¿no? De ahí se ha ido sintetizando todo tipo de fármaco. Lamentablemente, a la hora de utilizar los mates, las hierbas, no tenemos cómo dosificarlo, ¿no? Es un poquito, todo. Son por lo menos el famoso hierba mate, no sé cuántos han tomado hierba mate. Yo cuando en las guardias, en la emergencia del Hospital Santa Bárbara, ¿no? Estaban ahí los policías, igual en guardia, los médicos, todo, empezaron a llevar una hierba mate, ¿ya? Y tenía tan estimulante que cuando lo prepararon en el poro, todo, empecé a tomar, porque yo tomaba hierba mate, pero normal, el Palermo, así, pero otro tipo de hierba mate empezó a aparecer, creo que es que campesino, todo, y ya no era normal, pues empezamos a dar una estimulación, o sea, yo creo que pusieron algún estimulante, algo de anfetamina, eso porque empezó a irritar todo, entonces en ese momento se empezó a ver que la hierba mate tiene, ¿no? Estimulantes, componentes de las metilsantinas, cafeína sobre todo, y eso estimula. Y encima algunos empezaban a tomar la hierba mate con coca más, ¿no? Imagínense, empezaban a irritarse, se empezaban a taquicardizar, empezaba a elevar la presión, entonces desde ese momento ya no, creo que ya nadie y nadie ya empezó a llevar la hierba mate. Y como otro caso de esto, hace el 2018, 17, ahí me llamaban para el seguro de caminos, ¿ya? Y una paciente se puso mal, y me dicen, está mal, por favor, y fui al hospital aquí en Sucre, tenemos el hospital Monseñor Jesús Pérez, y la paciente estaba en coma. Entonces me dijeron que le traslade al Hospital Santa Bárbara, ¿ya? Porque ahí tenemos terapia intensiva. Y no tenía antecedente de nada la paciente, solamente el único antecedente tenía de ser hipertensa. Ya yo llegué al paciente, en el momento lo intubé, todo, lo puse a la ambulancia y lo trasladé. Nadie sabía nada cuál era la causa de su accidente cerebrovascular, porque es una hemorragia subaracnoidea. El único antecedente que tenía era haber tomado hierba mate, ¿no? Una hierba mate blanco, que es de contraestimulante, y era el único, no había más antecedente. Entonces, más paciente hipertensa, más un estimulante, se pensó que fue la causa, ¿no? Que ha desencadenado una crisis hipertensiva y ha llevado a, porque era adelgazante este mate, por si acaso, ¿no? Dicen, para hacer ejercicio, ahí estaba en la foto otros corriendo, haciendo ejercicio, están trotando, y era un estimulante, pues imagínense un paciente hipertensa, más encima un hierba mate que tenía en su composición lo que es el guaraná, igual que tiene cantidad de metilsantinas y cafeína, ¿no? Entonces eso ha ido elevando la presión y causó lo que es la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces yo creo que eso mucho depende analizarlo, ¿no? Ver quiénes tomar, quiénes no, sus efectos, ver el paciente si es hipertenso y vemos que un mate es estimulante para hacer ejercicio y sabemos que todo estimulante tiene un efecto simpático mimético, estimulante de adrenalina, noradrenalina, y eso eleva la presión, frecuencia cardíaca y encima hipertenso, una hemorragia, ¿no? Subaracnoidea, ¿no? Entonces, tener siempre en cuenta, ¿no? Ese tipo de los mates, para qué uno compra, ¿no? Si son estimulantes, no son estimulantes, todos tienen su efecto y todos se metabolizan a nivel renal y siempre van a causar un daño, ¿no? No sé si alguien tiene otra pregunta. Continuamos, ¿no? Por favor, doctor. Muchas gracias. Pues vamos a hablar ya de lo que es el abordaje o el manejo del paciente intoxicado, ¿no? Clasificación de la toxicología. Tenemos aquí la toxicología clínica, forense, alimentaria, medios aeroespacial, ocupacional, ecotoxicología, toxicología analítica, toxicogenómica y protómica y toxicología y sanidad ambiental. Lo que nos vamos a abocar lo que es la toxicología clínica, ¿no? Como hemos comentado, entonces vamos a hablar todo lo que es el paciente. La toxicología clínica es una rama de la toxicología cuya principal misión es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones, que como cualquier enfermedad pueden manifestarse con un curso agudo o crónico, presentando en cada caso diferentes exigencias terapéuticas.
¿Qué es una intoxicación aguda, ¿no? La intoxicación aguda se define como el síndrome clínico secundario, la introducción brusca de un tóxico en el organismo, tanto de forma intencionada como accidental, ¿no? Periodo corto de 24 horas, ¿no? Algunas clasificaciones dicen subaguda, ¿no? Supraguda, todo, pero normalmente todo eso lo engloba en la aguda en 24 horas, ¿no? Porque ves, hay tóxicos que en horas te hace daño, pero normalmente uno ya lo cataloga directamente 24 horas, ¿ya? Una intoxicación aguda. La intoxicación aguda debe ser sospechada en todo paciente que presenta compromiso sistémico hasta que se compruebe otra causa, ¿ya? Entonces, plantearse como una hipótesis diagnóstica. Todo paciente con alteración de la conciencia o compromiso sistémico que llega a la emergencia y no hay antecedente de algún trauma o alguna enfermedad, una comorbilidad, siempre hay que plantearnos una hipótesis diagnóstica, algún fármaco, algún tóxico, ¿no? O drogas de abuso. Y para llegar al diagnóstico, tenemos que basarnos que tenemos, ¿no? Lo básico, tenemos los síndromes toxicológicos, ¿no? Permite un pronto reconocimiento del tóxico y la instauración de la terapia apropiada, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los síndromes toxicológicos. Entonces llega un paciente típico, digamos, un paciente por órgano fosforado, cialorrea, broncorrea, miosis, piel fría, ¿no? Un poco hipotenso, bradicárdico. Uno dice, estos pacientes por un órgano fosforado o inhibidor de la acetilcolinesterasa de entrada. No sabemos si va a ser carbono fosforado o carbonato. Entonces tenemos el diagnóstico. Un paciente que venga por consumir, digamos, benzodiazepinas. ¿Cómo va a llegar? Somnoliento, pupilas tendencia a la miosis o tendencia a la miliasis. El paciente un poco radicárdico, lento. Entonces ya nos puede orientar que el paciente está con un síndrome hipnótico sedativo. Entonces eso nos ayuda mucho. Pero ¿qué pasa cuando ya estos pacientes no tienen típico, ¿no? Nos llega un paciente que ya que con problemas ya médicos o alguna enfermedad crónica que esté, no va a presentar este síndrome clásico, ¿no? Puede ser que un paciente que ha estado recibiendo tratamiento psiquiátrico para unos o un simple síndrome ansioso depresivo. Entonces no va a tener esa clínica y encima se intoxica con un antidepresivo, digamos, con un anticonvulsivante, fenitoína. Entonces la clínica ya no va a ser tan exacta, ¿no? Un poco nos va a ser variable, no puede presentar un síndrome clásico como queremos, ¿no? Entonces, como no hay eso, entonces nos pasamos a lo básico, ¿no? Lo básico que es importante, ¿no? Que es la anamnesis y el examen físico. En el manejo de un paciente intoxicado es lo principal. Revisar al paciente, ¿no? Hacer una buena anamnesis, preguntar qué ha pasado, si ha tomado dónde, cuándo, el tiempo, la cantidad, porque eso nos va a ayudar si estamos en tiempo de hacer el lavado gástrico, algunas medidas de desintoxicación, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Los principales, sin evaluar las pupilas, la respiración, los ruidos, ¿no? La piel, ¿no? Los ruidos hidroaéreos, ¿no? La presión y la temperatura, ¿no? Lo básico, cuando llega un paciente a la emergencia siempre hay que valorar, ¿no? Y aquí tenemos los síndromes toxicológicos. Tenemos los 5 principales. Hay más, ¿no? En la parte de emergencias químicas tenemos, ¿no? Los síndromes asfixiantes, que es a base de sustancias químicas, ¿no? Pero en la parte clínica y hospitalaria normalmente tenemos estos 5 síndromes, ¿no? Vamos a ver, analizar lo que es el síndrome anticolinérgico, ¿ya? El síndrome anticolinérgico normalmente va a estar producido por antipsicóticos. ¿Qué tipo de fármacos más? Antidepresivos, antipsicóticos, sobre todo los tricíclicos, tienen un componente anticolinérgico, ¿no? Lo que es la amitriptilina, los antipsicóticos, lo que es el haloperidol. Después también ingresa aquí los antihistamínicos, ya los antiespasmódicos, todos estos tienen ese compuesto porque en su composición tienen, ¿no? Lo que es la escopolamina, la atropina, ese efecto tiene. Entonces, este paciente, ¿cómo va a llegar? Siempre va a estar taquicárdico, ¿ya? A nivel de la respiración no va a haber mucho cambio, pero va a estar con hipertermia, ¿no? Pacientes están con 39, 40 grados, pupilas midriáticas, van a estar contradilatados, ¿no? Como ustedes saben, todo efecto antiespasmódico, anticolinérico, lo paraliza el estómago, pues, ¿no? El intestino, ¿no? Por eso, un poco y adelantando, cuando uno hace la anamnesis, no hay una regla general, es decir, 1 o 2 horas para el lavado gástrico. Mucho depende qué tipo de fármaco igual a tomar. Imagínense,
Aquí si un paciente ha venido ingerido ha tomado unas 30, 40 tabletas de un antidepresivo, digamos, la tipo amitriptilina, y encima ha tomado antiespasmódicos y antialérgicos, loratadina, cetiricina, le va a paralizar por el estómago. Entonces se puede hacer lavado gástrico más, hasta las 6 horas podemos esperar, ¿no? Entonces no es una regla general, en los libros dice 1 a 2 horas, pero yo siempre digo, pero tenemos que hacer buena análisis, preguntar qué tipo de fármaco ha tomado, ¿no? Hay fármacos que enlentecen, lo paralizan el intestino, pero entonces no ha habido todavía absorción a nivel del estómago, sigue alguna cantidad, de eso podemos hacer lavado. Y el paciente va a estar seco, piel caliente va a estar. Es típico del síndrome anticolinérgico. Normalmente este tipo de síndrome anticolinérgico, hace tiempo, digamos, varios pacientes cuando llegaban con órganos fosforados, les dejábamos el goteo de atropina, a veces no se monitorizaba bien, a veces iba a dormir el interno, el residente, todo, y el paciente empezaba agresivo, irritado, alteración de la conciencia, y nos pasamos al síndrome anticolínico. Los pacientes estaban a terapia, a veces con bolos de midazolam, todo el paciente empezaba a tranquilizarse, o como el la fisostigmina, 2, 3 días el paciente recuperado, ¿no? Pero eso ya era malo, ¿no? Entonces siempre controla por eso, ¿no? El principal efecto que es la atropina. Luego tenemos el otro síndrome, es el colinérgico. Aquí entra el típico, los órganos fosforados, los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Es todo lo contrario, si analizamos, ¿no? Si el paciente tenía miosis, aquí va a tener, midriasis en el anticolinérgico, aquí va a tener miosis, pupilas puntiformes, yo diría, no tan miosis. Tantos pacientes hemos visto que la pupila, creo que hasta desaparece, se vuelve tan puntiforme que es típico de este síndrome. Luego tenemos los ruidos y dolores, van a estar aumentados, ¿no? El paciente va a tener a veces incontinencia, ¿no? De porciones líquidas, y el paciente va a estar mojado, con diaforesis, ¿no? La piel es húmeda, mojada, el famoso paciente mojado, ¿no? Luego tenemos el síndrome opoide, ¿no? Aquí tenemos todo lo que es tramadol, la morfina, ¿no? El famoso clocidol, ¿no? Que lo han sacado del mercado, el dextropropoxifeno, todo. Y aquí va a bajar todo, frecuencia cardíaca, va a estar el paciente, va a estar bradicárdico, frecuencia respiratoria lenta, va a estar piel fría, pupilas mióticas, ¿no? Los ruidos van a estar disminuidos, un poco de diaforesis, ¿no? La tríada clásica de los opioides, ¿no? Depresión respiratoria, miosis, ¿no? Y alteración de la conciencia y de la respiración. Entonces, típico, pacientes que vienen con eso, intoxicación por opiáceos, ¿no? Y el síndrome simpático mimético, ¿no? Aquí aún tenemos el síndrome simpático mimético, tenemos la cocaína, las anfetaminas, ¿no? El éxtasis, ¿no? La epinefrina, ¿no? El mismo fármaco, salbutamol, los pacientes que normalmente utilizan para la nebulización, todos pueden causar este tipo de clínica. Son taquicárdicos, van a estar con respiración acelerada, taquinéicos, la temperatura va a estar alta, pupilas midriáticas, ruidos aumentados, ¿no? Y con diaforesis, el paciente va a estar irritado, alterado, ¿no? Típico los pacientes que consumen cocaína. Y tenemos el sedo hipnótico, ¿no? Aquí más entra el alcohol, ¿no? Hipnótico sedativo tenemos. Aquí tenemos las famosas benzodiazepinas y igual lo catalogan al alcohol. Entonces aquí tenemos todo lo contrario, igual bajo, todito. Pacientes van a estar su tendencia a la somnolencia, frecuencia cardíaca baja, van a estar con respiración lenta, lo que es la temperatura igual va a estar bajos. En las pupilas puede ser tendencia a la miosis, a la miriasis, o pupilas normal puede estar, ¿no? Un poco de aforéticos igual. Entonces, miren los síndromes. A base de esto ya nos orienta qué tipo si hay antecedente de haber ingerido algo y tenemos los síndromes toxicológicos, ya podemos ubicarnos qué tipo de tóxico puede haber consumido o fármaco el paciente. El manejo general. El principal objetivo es mantener con vida al paciente. Lo más importante es tratar al paciente y no al tóxico. Es importante. Primero tenemos que tratar al paciente. Les he enviado les envié por el grupo el Coditox, ¿no? Entonces ahí es donde entra harto lo que es las intoxicaciones, como la activación del código tóxico. Entonces, en este tipo de activación, ustedes han visto en pacientes con paro cardíaco. Si llega un paciente en paro cardíaco intoxicado, voy a tratar primero RCP, voy a reanimar al paciente vía aérea, todo, y no me voy a preocupar qué es el tóxico. Ahora, si viene,
estoy reanimando y me dicen, ha tomado, ejemplo, ha hecho paro por, por morfina, por un opiáceo, entonces tengo el antídoto, la naloxona, voy a aplicar y voy a empezar a reanimar y a la misma vez puedo utilizar lo que es la naloxona, ¿no? Lo que actualmente se maneja ya en lo que es el soporte vital básico avanzado de la Asociación Americana del Corazón, como en Estados Unidos hay mucha intoxicación por opiáceos, ya está, ¿no? Hay un algoritmo que es manejo de los pacientes SP por una probable intoxicación. Y como en Estados Unidos son mayor por opiáceos, tienen ahí, ¿no? Está el antídoto, que es la naloxona, ¿no? Entonces, lo principal es mantener con vida al paciente, ¿ya? Luego tenemos el ABC de la reanimación, que es la vía aérea, la respiración, la circulación, todo el ABCD. Luego tenemos aquí el ABC de las intoxicaciones. A es evitar la absorción del tóxico, la B, favorecer la absorción del tóxico a base, ¿no?, de carbono activado y aumentar la eliminación del tóxico. Ya, eso puede ser mediante métodos como la diálisis, todo, ¿no? Y algunos fármacos o plaguicidas se pueden dializar. Y antagonizar el tóxico, ¿no? Aquí ya tenemos los antídotos. Vamos a empezar lo más importante, que es la vía aérea. Entonces, todo paciente que llega a la emergencia, valorar la vía aérea. Si la vía aérea no está permeable, todas nuestras acciones no tienen sentido, ¿no? El paciente se va a broncoaspirar y va a hacer paro respiratorio. Si hay secreciones, hay que, ¿no?, succionar, limpiar cuerpos extraños, edema de base en la lengua, la úvula, aspirar secreciones como sangre y vómitos. Considerar la intubación endotraqueal profiláctica en quemaduras e intoxicación por gases irritantes, ¿ya? Si el paciente está hablando bien, tranquilo, y vemos que es un gas irritante, en quemaduras, a veces en forma profiláctica que intubarlos, ¿no? Porque después va a entrar edematizada, mayor lesión, y cuando ya el paciente esté ya sin poder respirar, a veces ya no se puede ni intubar, ¿no? Como el amoníaco, el formaldehído, anhídrido sulfuroso, gases de cloro y dióxido de nitrógeno, ¿no? Además, considerar si el paciente intoxicado sufrió algún trauma. Siempre, ¿no? Como el TEC para el cuidado de la columna cervical e inmovilizar, ¿no? Eso ya valoramos, ¿no?, en el momento que ingresa. Respiración, la ventilación requiere una adecuada función de los pulmones, la pared torácica, el diafragma, uno valora, ausculta, observar movimientos torácicos, escuchar la respiración y el flujo de aire. La circulación, verificar el pulso, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, estado de la piel, fría, caliente, seca, o sea, todo. Mira, aquí apunta un síndrome simpático inmediato, puede estar caliente, taquicárdico, hipertenso, ¿no? Ya podemos atribuir a cocaína, ¿no? Obtener un acceso venoso y obtener muestras de sangre para laboratorio clínico, toxicológico, asimismo iniciar a administrar líquidos endovenosos y sonda vesical si el caso amerita, ¿no? Si el paciente es inconsciente, irritado, obvio que no nos va a colaborar al momento de cuantificar la dureza, pues se puede poner sonda vesical, si está hipotenso, entonces ya va a administrar líquidos, ¿no? Soluciones. Estado mental, valorar el estado de conciencia, si está alerta, si el paciente responde al llamado, valorar el tamaño de las pupilas y la reacción. La hipoglicemia, benzodiazepinas, el alcohol, los narcóticos, el monóxido de carbono y otras drogas alteran el nivel de conciencia del paciente, llegando al coma, ¿no? Entonces, valorar si el paciente llega en coma y no tenemos un antecedente de trauma, siempre plantearse una probable intoxicación, ¿no? Exposición, el paciente debe ser valorado de cabeza a los pies. Hay que cortar y retirar sus prendas de vestir, sobre todo en los pacientes intoxicados con plaguicidas, ya que muchos de estos plaguicidas se absorben por la piel, ¿no? Lo que se comenta son liposolubles, tienen gran acumulación, se acumulan en el tejido adiposo. Y como se queda en el tejido adiposo, va pasando a la circulación, sigue recirculando, ¿no? Por los pacientes entran, salen de terapia, entran, salen, ¿no? Permanencia en sus piernas permite que el tóxico se siga absorbiendo. Quitar la ropa, lavar el cabello, la piel, contaminada con abundante agua y jabón, haciendo énfasis en los espacios interdigitales, ¿no? De las uñas, los pliegues cutáneos. Paciente llega a la emergencia, sí o sí, ¿no? Después de hacer la vía aeratoria, la vía, ¿no? Vía, sí o sí, ¿no? Ya sea un sólido fisiológico o ringe lactato. Ya, y normalmente lo que se maneja en emergencia es oxígeno, monitor y vía, ¿no? O sea, lo monitoreamos si necesita oxígeno y vía. Lo clásico, todo paciente, ¿no? Entonces, obtención de muestras para el laboratorio, ¿no? Después de haber revisado todo, podemos obtenerlo todo, que es un laboratorio, ¿no? Desde lo básico hasta buscar algún laboratorio toxicológico, ¿no? Examen de orina, pruebas toxicológicas, prueba de embarazo, ¿no?
Es importante el estudio de la prueba de embarazo, ¿no? La mayoría de veces se intoxican por problemas, ¿no? O sea, problemas sentimentales, todo, entonces a veces se enteran que están embarazadas, algo empieza el problema, otros tienen tendencia, ¿no?, a intoxicarse. Entonces, tenemos que pedir la prueba de embarazo igual, ¿no? Aquí vamos a ver uno de los ítems importantes, que es evitar la absorción del tóxico, ¿no? Aquí tenemos el jarabe de ipecacuana, ya no se utiliza, ¿no? Mucho se habla de jarabe de ipecacuana, ¿no? Pero antiguamente se utilizaba, pero se ha visto que no se utiliza, ¿no? Se ha visto que ya no es de mucha utilidad y normalmente ya no en los centros de emergencia, todo ya no se utiliza, ¿no? Luego de eso tenemos el lavado gástrico. El más utilizado, una herramienta disponible en la mayoría de los hospitales, ¿no? Aquí tenemos un estudio, ¿no?, en el Centro Europeo de Intoxicaciones que se ha realizado, que vamos a ver cuánto tiempo todavía nos puede servir el lavado gástrico, hasta cuándo, todo, ¿no? Bueno, en este estudio sobre el lavado gástrico, se dio varios, ¿no?, fármacos, todo, ¿no? Se ha visto que el 90% del fármaco, del tóxico, a los 5 minutos se eliminó. A los 5 minutos el 90% se eliminó realizando el lavado gástrico. Miren, a los 5 minutos. A los 10 minutos, 45%, no sea, del 100% de lo que ha ingerido. Y a los 20 minutos, casi un 33%. ¿Y cuánto tiempo tardan en llegar los pacientes? 1 hora, 2 horas, ¿no? Raro es el que llegue, digamos, a la media hora o 1 hora, ¿no? Pero normalmente 2, 3 horas llegan. Normalmente, cuando hacemos lavado, pues ya no hay ni tóxico, ya no hay nada, ni medicamento, nada, ¿no? Entonces, a la hora se encontró que no fue significativo la disminución en la absorción del xenobiótico. En resumen, se puede decir que la cantidad de sustancias removidas por el lavado gástrico disminuye con el tiempo, que no están exentas de riesgos y que al parecer los efectos clínicos no parecen verse modificados. Por tanto, aquí que es la Asociación Americana Toxicológica y la Europea sugieren que las indicaciones para hacer el lavado gástrico cada vez deben ser menor, o sea, no es a todos hacer lavado gástrico, ¿no? En resumen, siempre valorar lo que hemos comentado, ¿no? Cuánto tiempo ha ingerido, la cantidad y qué tipo, ¿no? Hay otros que, como hemos hablado, enlentecen el vaciamiento gástrico, lo paralizan, todo en ese tipo de sustancia tóxica podemos todavía hacer el lavado. Pero en algunos que tienen una rápida absorción y que no alteran lo que es el peristaltismo intestinal, o a veces ya no justifica hacer el lavado gástrico. En conclusión, por lo antes mencionado, es que en la actualidad no se recomienda la realización rutinaria del lavado gástrico en pacientes con ingestión de sustancias tóxicas. 1 a 2 horas considerar tipo de tóxico, ya analizar siempre. No es a todos de rutina, ¿no? Como dicen, todo paciente es distinto, todo fármaco, todo plaguicida es distinto, diferente mecanismo de acción, y hay que individualizar y seleccionar a los pacientes. Es un poco esa técnica, ¿no?, del lavado gástrico, de Trendelenburg, de cúbito, siempre lateral izquierdo, ¿no? Porque se alinea lo que es el píloro, ¿ya? Y en esa posición evitamos la broncoaspiración. Ustedes saben que en el lado derecho tiene más tendencia a la broncoaspiración, ¿no?, el pulmón derecho. En cambio, de cúbito lateral izquierdo también es la posición de seguridad, ¿no? Cuando el paciente hace paro y cuando se reanima, normalmente en esa posición se coloca el paciente. Una cánula de gel en la boca, diámetro del tubo ideal sea aproximadamente, ¿no?, de 2 a 3 milímetros, tener perforación en su parte distal, lubricar con gel, ¿no? Siempre, ¿no?, en esa posición, ¿no?, hacer el lavado, ¿no? Normalmente esta sonda de Faucett, que es la mejor, normalmente se hace orogástrica, ¿no? Normalmente a veces ya no hay una sonda antigua, ¿no? Pero que es excelente porque elimina todo tipo, ¿no? Tabletas, cápsulas. Es importante, ¿no? Aquí la cantidad de solución fisiológica. En niños, sí o sí se tiene que hacer con solución salina, ¿no? Los niños rápido tienen tendencia a hacer un desequilibrio hidroelectrolítico, por eso sí o sí con sal, ¿no? Soluciones con salina, prohibido hacer con agua, ¿no? Agua caliente, normalmente hacemos en adultos, ¿no? Pero a veces en niños es prohibido. Contraindicaciones del lavado, ¿no? Prohibido en cáusticos, ¿no? A veces llegan pacientes con lavandina, doctor, ya me han hecho el lavado, le hicieron el lavado, no, pero no, edematizado, riesgo de perforar el esófago, edema en la lengua, todo prohibido.
¿no? Riesgo de hemorragia digestiva o de perforación gastrointestinal prohibido, ¿no? En pacientes que tengan varices, algún problema gastrointestinal, ¿no? Vía aérea no protegida por la ingesta de hidrocarburos, ¿no? Prohibido más en hidrocarburos, todo, ¿no? Es peligroso, ¿no? Las contraindicaciones del lavado gástrico. Podemos causar una, ¿no? Una neumonitis química por hidrocarburos. La sonda nasogástrica no produce un lavado satisfactorio, ¿no? Porque algunos lo comentaban, ¿no? Que ya no se utiliza esa sonda gruesa, que es dañino. Depende, yo siempre digo, aquí no hay una regla general, ¿no? Si el paciente está consciente, todo colabora y tiene antes de haber ingerido tabletas, cápsulas, la sonda nasogástrica no sirve. Vamos a dañar al colocar todo. En cambio, la sonda orogástrica nos va a ayudar a eliminar todo. Pero si es líquido, una sustancia líquida, puede ayudar la sonda nasogástrica, ¿ya? Puede ayudar debido a que además de producir trauma en la mucosa, cierto material no puede pasar debido a su diámetro. Ustedes saben, no es grueso como la sonda orogástrica, ¿no? Entonces, eso va a durar igual. Luego tenemos la descontaminación de la piel y de las mucosas, ¿no? Contacto dérmico, remover la ropa contaminada, lavar inmediatamente la piel con abundante agua, lavar cabello, uñas y pliegues, no utilizar ningún tipo de agente para neutralizar, no hay que utilizar neutralizantes, ¿ya? Normalmente todos otros utilizaban, ¿no? Si es ácido le daremos álcali y todo, pero toda reacción química causa calor, ¿no? Una reacción exodérmica y podemos quemar la piel, ¿no? En vez de hacer daño, lo vamos a peor hacer daño al paciente, entonces no se utiliza. Contacto ocular, remover lentes de contacto, irrigar el ojo compuesto con abundante agua, temperatura ambiente durante 15, otros dicen 20 minutos, ¿no? Hacer lavado. No utilizar ningún tipo de agente para neutralizar, ¿no? No hay que utilizar, prohibido en los ojos. Se puede utilizar lo que es un poco de anestésico, ¿no? Un poco para calmar el dolor nada más, pero después no hay que utilizar nada. Tenemos la irrigación intestinal, ¿no? Acelerar el tránsito intestinal, eliminado de comprimidos enteros, ¿no? Típico, ¿no? Aquí tenemos el polietilenglicol. Normalmente esto se utiliza sobre todo en pacientes, ¿no? Que los famosos dragones, ¿no? Que utilizan para transportar la cocaína, ¿no? Cocaína, ¿no? Tragan todo y esto se ve sobre todo en placa, ¿no? En radiografía de todo, hemos visto en un hospital, ¿no? Cuando llegaban este tipo de pacientes, con policía al lado ya vienen, ¿no? Controlan, a veces eliminan o si no, hay que entrar a cirugía, ¿no? A sacar eso, y al cirujano a sacar todos los, ¿no? Todo lo que ha tragado, ¿no? Antes que reviente dentro y cause una muerte, ¿no? Por una sobredosis de cocaína, que no es una hemorragia cerebral o infarto, ¿no? Entonces puede ser lavado, ¿no? Intestinal. Ahora tenemos favorecer la absorción del tóxico. Aquí tenemos el carbón activado, ¿no? Es un absorbente importante, es lo mejor el carbón activado, ¿ya? Si no hacemos lavado, el carbón activado nos ayuda mucho a utilizar todo tipo de intoxicación, ¿no? Dispone de diversas drogas cuando se administra dentro de una hora, ¿no? Pero vamos a ver que a veces utilizan más, ¿no? A veces tenemos las dosis múltiples de carbón activado. Se da a beber, ¿no? Por sonda nasogástrica, ¿no? O por sonda nasogástrica. Aquí tenemos la dosis en niños, todo. La FDA recomienda usar un mínimo de 240 cc de agua por cada 30 gramos de carbón activado, ¿no? De 1 a 2 gramos o directamente 100 gramos, otros prefieren dar, ¿no? Entonces se utiliza. Si el paciente está consciente, no justifica ponerle sonda nasogástrica, no agarran, lo pueden dar en agua, ¿no? Algunos recomiendan igual en jugo, pero dicen que no es bueno porque disminuimos, o sea, se disminuye el poder de absorción del carbón activado. Entonces, mejor en agua nomás, ¿no? Contraindicaciones. Previo a endoscopia no se utiliza. Riesgo de compromiso de conciencia o convulsión sin protección de la vía aérea, ¿no? Siempre tiene que estar la vía aérea protegida. Obstrucción intestinal. Ustedes saben que el carbón activado causa una constipación y cuando se utiliza mucho lo paraliza el intestino, ¿no? Entonces, tener cuidado. Las sustancias pobremente absorbido, o sea, aquellas sustancias que no sirve el carbón activado en cáustico, nos utiliza etanol, metanol, etilenglicol, metal, hidrocarburo, litio, no sirve utilizar, ¿no? Pueden darle, pero no va a tener ningún efecto, no va a absorber. Tenemos otro similar al carbón activado, que es la tierra de Fuller, ¿no? Que normalmente es un tipo de silicatos con aluminio, ¿no? Que normalmente se utiliza para el paraquat. Pero hay varios estudios que han hecho tierra de Fuller versus paraquat, tiene el mismo efecto, ¿no? Entonces, mejor si tenemos carbón, se utiliza nomás carbón, ¿no? Porque normalmente no tenemos tierra de Fuller.
Aumentar la eliminación del tóxico. ¿Con qué podemos ayudar a eliminar? Diuresis alcalina sirve, diuresis forzada no sirve, diuresis ácida tampoco, ¿no? No que otros empiezan a hidratarle, ¿no? Para eliminar el tóxico no sirve, mejor hacemos daño, ¿no? Sobrecargamos. Luego la hemodiálisis y carbón activado en múltiples dosis. La diuresis alcalina, ¿no? Aquí podemos preparar, ¿no? Con bicarbonato en solución glucosada, todo, ¿no? Es un esquema que uno utiliza para alcalinizar un poco, sobre todo en salicilatos, ¿no? Pacientes que han tomado aspirina, fenobarbital, herbicidas, ¿no? Clorofenoxil. Este tipo se puede utilizar, ¿no? La diuresis alcalina, ayuda, hay que controlar, pero no. Hemodiálisis igual, ¿no? Para que el tóxico se hemodialice de forma eficaz, se requiere un volumen de distribución, ¿no? Significa que el tóxico puede ser encontrado en el compartimento vascular, porque el objetivo es sacar, ¿no? Del vascular unión a proteínas menor al 50%. Si es mayor a eso, ya casi no nos sirve. El panel normalmente se recomienda, no es dializable, ¿no? Soluble en agua y un peso molecular. Principales causas de hemodiálisis, ¿no? Principales usos de la hemodiálisis, tenemos todos los, normalmente etanol, metanol entran a dializar, ¿no? Los salicilatos, etilenglicol, teofilina, fenobarbital, ácido valproico, litio y metformina, ¿no? Por la acidosis que causa la metformina. Estos normalmente se utilizan en diálisis. Aquí tenemos otro estudio, ¿no? Sobre el uso del carbón a dosis múltiples, ¿no? Y el carbón activo a múltiples dosis se utiliza sobre todo en llamado lo que es la diálisis gastrointestinal, incrementar la remoción de la droga que han sido absorbidas, ¿no? Bueno, entonces ya se ha reabsorbido, pero no puede utilizar. Pero hay algunos fármacos que se puede utilizar todavía. Interrumpe la circulación enterohepática, enteroentérica de los tóxicos, absorbe medicamentos y sustancias excretadas evitablemente del lumen intestinal, lo que difunde de manera pasiva, ¿no? Entonces, una vez que ingieren a dosis múltiples, va trayendo todo el tóxico que ya ha pasado la circulación, lo va trayendo todo, ¿no? Lo va absorbiendo porque interrumpe esa circulación. Establecimiento del gradiente de concentración entre la circulación sanguínea y el tubo, ¿no? Del lumen intestinal. Entonces va absorbiendo todo al intestino y va captando, ¿no? El carbón activo lo va atrapando al tóxico. Se da, ¿no? Normalmente kilo peso de, no 0,5 gramos, kilo peso cada 4 horas, de 2 a 1 día podemos dar, no más, ¿no? Se debe utilizar en drogas de liberación retardada, que tienen circulación enterohepática, como los barbitúricos, carbamazepina, digitálicos, teofilina, ¿no? Miren, si vemos sobre todo más todos los anticonvulsivantes, ¿no? Productos altamente tóxicos. Se aconseja utilizar dosis de un catártico, ¿no? Entonces, sí o sí utilizar catártico después que hemos utilizado este tipo de carbón activado, dosis múltiples, ¿no? Para evitar lo que es la constipación. Pero tenemos, una vez que hemos realizado todo, si tiene antídoto, se utiliza el antídoto, ¿no? Sustancias terapéuticas utilizadas para contrarrestar la acción tóxica de un xenobiótico específico. Se dispone de antídotos específicos para pocos tóxicos. No se debe usar indiscriminadamente, ¿no? Cuando es necesario se utiliza, si no, no. Aquí tenemos algunos, ¿no? Una lista de algunos antídotos, ¿no? Errores, ¿no? Al abordaje del paciente, lo que no se debe utilizar, administrar leche o aceites, no se aconseja, no se utiliza para nada. Neutralizar con cáusticos no se utiliza, sobrehidratación no sirve, diuresis forzada tampoco sirve, administración de estimulantes para el coma tampoco, ¿no? Los otros utilizados, ¿no? Para estimular. Administración de atropina para todos los plaguicidas, ¿no? Atropina solamente son para dos, ¿no? Caramato, sí. Órganos sulfurados, no más, ¿no? Otros empiezan a utilizar para todos, no, solamente para los dos se utiliza. Los pacientes expuestos con tentativa de suicidio deben ser valorados por psicología o psiquiatría, ¿no? Todos los pacientes que llegan al hospital sí o sí tienen, no se van si tienen antecedente, ¿ya? De suicidio, no se van por más que lleguen con una intoxicación leve, ¿no? Que normalmente a veces se controla en la emergencia, pero por protocolo tiene que valorar el psiquiatra, ¿no? El psicólogo. Pues se internan en medicina interna o hay psicólogo al llamado, viene 2, 3 de la mañana, hace su valoración, todo, y recién se puede dar de alta. Mientras tanto, no se van si no es valorado. ¿Mm? Ahí terminamos con
Muy bien. ¿Hasta cuánto tenemos de tiempo? Disculpe. Podemos seguir, ¿no? Ya es las 10, no sé. Continuamos, ¿no? Vamos a hablar lo que es ahora los síndromes toxicológicos o toxindromes, ¿no? Entonces vamos a hablar específicamente un poco repitiendo lo que ya hemos hablado del primero, pero vamos a ir recalcando lo que es, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Un poco recordar lo que hemos hablado cuando un paciente se intoxica y se conoce el tóxico, el diagnóstico está hecho, ¿no? Ya sabemos que ha tomado. El problema surge ante un paciente probablemente intoxicado y se desconoce el tóxico, ¿no? Las manifestaciones clínicas son frecuentes con similares a las presentadas por causas no tóxicas. La agrupación de los síntomas y signos en síndromes pueden orientar el diagnóstico. Evaluación inicial. Como es de toda urgencia, el primer paso es evaluar la gravedad del paciente. Determinar si tiene una posible intoxicación. En caso positivo hay dos posibilidades. Paciente con certeza de intoxicación, paciente con sospecha de intoxicación y se desconoce la sustancia. La evaluación inicial. En caso de sospecha, determinar historia de probable exposición a sustancias tóxicas y examen físico compatible con algún síndrome tóxico. Está sistematizado, permite una aproximación diagnóstica, ¿no? Tal vez no 100%, pero ya nos aproxima cuál puede ser la causa o qué fármaco tóxico está involucrado. Como es toda urgencia, primero el ABCD, siempre, no hay que olvidarse el ABCD, ¿no? Evaluación rápida de la condición de ingreso, no dilatar con maniobras esperando información sobre el tóxico, ¿no? Si el paciente llega en mal estado, inconsciente, en coma, con paro, tenemos que reanimar al paciente. Si viene inestable, hipotenso, tenemos que administrar líquidos, todo, no esperar, ¿no? A veces uno espera que traigan, mientras tanto, hasta ver qué hacemos, ¿no? Pues, lo que vemos se tiene que hacer. Si está inestable, estabilizarle hasta que nos llegue ya el antídoto, perdón, hasta que nos llegue qué tipo de medicamento plaguicida consume, si tiene o no tiene antídoto. Mientras tanto, podemos hacer lo que es la medida de soporte hemodinámico. Tratar primero al paciente, luego al tóxico. Evaluación periódica, no siempre evaluar el ABCD. Evaluación inicial. Existen 5 interrogantes. Sustancia y cantidad implicada. ¿Qué sustancia? ¿Qué cantidad? Tiempo y vía de la exposición, ¿no? Si ha sido inhalatoria, por la piel, por contacto, vía. Evolución, ¿cuánto tiempo? ¿No? La evolución, cómo ha ido evolucionando, ha ido empeorando, cómo el paciente causa y entorno social, ¿no? Si tenía un problema familiar, yo creo que ha sido más que algo que ha tomado, entonces ya nos orienta. Y antecedentes mórbidos, igual. Examen físico debe ser completo, ¿no? Toxindrome, conjunto de signos y síntomas que sugieren una particular clase de intoxicación. Vamos a revisar igual los mismos, ¿no? Coma, hipotermia, depresión respiratoria, bradicardia, miosis, síndrome narcótico o opiáceo, ¿no? Aquí tenemos todo, ¿no? Tratamiento, el antídoto, que es la naloxona y asistencia respiratoria, ¿no? Siempre tomar en cuenta coma, depresión respiratoria y miosis es la triada clásica, ¿no? Del síndrome opiáceo o narcótico. Luego tenemos el síndrome colinérgico. Tenemos miosis, cialorrea, hipersecreción lagrimal, hipersecreción bronquial, broncoespasmo, fasciculaciones muscular, dolor abdominal, vómitos, diarrea, incontinencia, esfínter vesical, diaforesis, bradicardia, hipotensión arterial. Paciente que llega con eso, estamos probablemente ya sea pilocarpina, metilcarbonato o órganos fosforados. Tratamiento, atropina y pralidoxina. Paciente que llega con aumento de la temperatura, enrojecimiento de la piel, sequedad de la piel, mucosas, visión borrosa, midriasis, delirio, alucinaciones y taquicardia. Pensar en síndrome anticolinérico. Fármacos tenemos ahí, ¿no? Atropina, antiespasmódicos, antidepresivos, antihistamínicos, antiparkinsonianos, todo.
Tratamiento, soporte hemodinámico y la fisostigmina, ¿no? Si tenemos fisostigmina y sedar al paciente, ya sea con benzodiazepinas. Tenemos paciente hipertenso, taquicárdico, arritmia, fiebre, migraña, ansiedad, delirio, euforia, convulsiones y anorexia, ¿no? Tenemos síndrome simpático mimético, ¿no? Aquí tenemos anfetaminas, cocaína, catecolaminas, nicotina, ¿no? Todos los estimulantes que provocan mayor estimulación de adrenalina, noradrenalina. Redención terapéutica, benzodiazepinas y antihipertensivos. No hay antídoto, ¿no? Soporte hemodinámico, ¿no? Luego tenemos paciente con compromiso de la conciencia, eventualmente alucinaciones, disminución de la temperatura, pupilas, ¿no? Cambios pupilares variables, puede estar miriasis, miosis o normal, un poco de apnea, síndrome hipnosedativo, ¿no? Benzodiazepinas, barbitúricos. Tratamiento flumazenil, ¿no? Sobre todo para las benzodiazepinas, no para el flumazenil, ¿no? Pero está en uno de los fármacos. El flumazenil solamente es para las benzodiazepinas. ¿Ya? Paciente con, ¿no? Coreatidos, trimus, hiperreflexia, epistótonos, rigidez muscular, temblor, hipertonía, discinesia paroxística, parkinsonismo, ¿no? Cara inexpresiva, cialorrea, ¿no? Puede ser síndrome extrapiramidal igual, ¿no? Fenotiacidas, aquí entran los antipsicóticos, entra metoclopramida, tratan de fenilidramina y hiperidemia. Más que todo esta intoxicación es más, ¿no? Se ven pacientes psiquiátricos, ¿no? Los psiquiatras ya manejan esto, ¿no? Como empiezan a dar el hiperideno, ¿no? Para contrarrestar los efectos, ¿ya? Alucinaciones, distorsión perceptual, eventualmente manifestaciones simpático-miméticas, ¿no? Tenemos síndrome alucinógeno igual, ¿no? Si ustedes ven, hay varios síndromes que normalmente se superponen. Mira, aquí tenemos la cocaína, igual puede dar otro síndrome alucinoanfetaminas, igual los síndromes simpático-mimético, ¿no? No en todo de estos tratamiento a base de benzodiazepinas. Convulsivo, convulsiones, hiperreflexia, hiperreactividad, ¿no? Hipersexcitabilidad, puede haber hipertermia, síndrome convulsivo, ¿no? Los órganos clorados, sobre todo, y lo que es la estricnina y piretroides. Tratamiento anticonvulsivantes, ¿no? Sustigmina y diazepam. Solventes, ¿no? Los famosos hidrocarburos aquí tenemos. ¿Cómo se va a manifestar? Con alteración de la conciencia, cefalea, tosis, ataxia, euforia y delirio, ¿no? Aquí tenemos algunos de los agentes, acetona, hidrocarburos, sobre todo más los hidrocarburos, ¿no? Aromáticos y halogenados. Medidas de sostén, no hay antídoto, nada. Soporte, normalmente hacen cefalea hasta edema cerebral, ¿no? Para eso manejo del edema cerebral, todo. Y por último, tenemos pacientes con hipertermia, diaforesis, comúnmente acidosis metabólica, paro cardíaco, actividad eléctrica sin pulso. Tenemos bloqueo de la fosforilación oxidativa. Aquí tenemos el famoso el fosfuro de aluminio, ¿no? Es un tóxico que les mata ese rato, ¿no? Vamos a tener 3, 4 pacientes que desde que el momento que entran a la emergencia ya se administran los vasoactivos porque hace una hipotensión sostenida, ¿no? Parecen pacientes con shock y no responden, ¿no? Diálisis, todo, ¿no? Y tampoco tiene antídoto, ¿no? Más un soporte hemodinámico. Conclusiones. Este enfrentamiento sindrómico es general, ¿no? Algo general es una aproximación inicial útil en caso de se desconoce el tóxico. Muchas sustancias comparten manifestaciones clínicas. Hemos visto, por ejemplo, las anfetaminas, la cocaína está en síndrome alucinógeno, puede estar en síndrome simpático-mimético, todo tipo de síndromes. Muchas manifestaciones mimetizan cuadros de causa no tóxica. Como siempre vamos a seguir diciendo, ¿no? La intoxicación debe ser sospechada en todo paciente que presenta compromiso sistémico hasta que se pruebe otra causa. Se plantean como una hipótesis diagnóstica. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algo? Si tienen alguna pregunta. Doctor, una consulta. En su segunda ha comentado sobre el estudio toxicológico y entiendo que es la búsqueda por laboratorio, por parte del laboratorio de los posibles agentes etiológicos. Ahora, mi pregunta es,
¿Cuáles son las pruebas específicas para determinar un tipo de tóxico? Gracias. Ya normalmente los laboratorios, aquí sobre todo cuando uno va y pregunta si hacen los kits toxicológicos, normalmente nadie lo hacía aquí, ¿no? En ningún laboratorio. Lo único que tenía autorización para hacer era el IDIP, ¿no? Que es el de investigaciones forenses, son los únicos que venían para hacer la alcoholemia o algún fármaco, ¿no? Fármaco dependencia o algún tipo de fármacos de abuso. Cuando llega la emergencia, normalmente a veces nos basamos en la clínica, ¿ya? Todo lo que es clínica, clínica. Y cuando se solicita, por lo menos donde estaba el Hospital Santa Bárbara, no hace ningún laboratorio toxicológico. Entonces pedimos afuera, ¿no? Los laboratorios hacen, ¿no? El kit toxicológico, ¿no? El laboratorio San Antonio, que pues ya la doctora va a estar en el siguiente módulo explicándoles mejor de esto. Entonces pedimos, si el paciente viene con alteración de la conciencia, somnoliento, todo, como hemos hablado, algunos síndromes se superponen, hemos visto el síndrome hipnótico, sedativo, opioide, todo. Entonces hay un kit toxicológicos donde te diagnostican, más son pruebas cuantitativas, cualitativas, no te dan la cantidad exacta del tóxico, solamente dice si ha consumido o no ha consumido. Y en ese kit toxicológico tenemos lo que es la marihuana, la anfetamina, las benzodiazepinas, los opiáceos y esos cuatro, ¿no? Anfetaminas, marihuana, lo que es los cannabinoides, tenemos la cocaína, las benzodiazepinas y los opiáceos, tenemos los cinco. Entonces, algo no es tan exacto, pero ya nos orienta, ¿no? Sería pedir eso. Sobre todo es algo más práctico, sencillo, en la prueba de orina. Llega el paciente, se solicita, ¿no?, una muestra de orina, podemos, orina, está inconsciente, una sonda vesical, tomamos la muestra y se mete ese kit. Una vez que se introduce el kit, y ahí nos marca. Y tienen sus pruebas colorímetros, o sea, en el frasco tiene, si se ha tenido amarillo, es cocaína, si se ha tenido azul, es marihuana. Entonces ya nos orienta. Es el kit toxicológico que nos puede orientar qué tipo de tóxico estamos, en la parte sobre todo en drogas de abuso. Ahora, en intoxicaciones farmacológicas es difícil dosificar, imagínense fenitoína, carbamazepina que hayan ingerido a la salicilemia, digamos, dosificar lo que es la aspirina, medio difícil, normalmente no lo hacen, yo creo más en ningún lado. Ahora, la parte de plaguicidas, ¿ya? Normalmente uno sería ideal solicitar en pacientes que llegan por intoxicación por inhibidores de la acetilcolinesterasa, sobre todo lo que es sobre todo lo que es la acetilcolina. Hay dos tipos de acetilcolina, la plasmática y la eritrocitaria, ¿no? Entonces, esto más nos va a orientar, si los dos están bajos, el paciente es típico de un paciente que ha sido intoxicado por fosforado o carbonato, porque las dos van a estar bajos, ¿no? Hay valores que uno maneja al hacer estos laboratorios y tiene que utilizarse según el estudio de laboratorio que se está utilizando, ¿ya? Por lo menos el método que utilizan, la espectrofotometría para medir, ¿ya? Tienen sus valores de cuánto. Pero al momento de hacer la parte clínica, uno ya se maneja directamente con la clínica. ¿Por qué? Porque normalmente este estudio se utiliza más en la parte de intoxicaciones crónicas y en la parte laboral, porque se ha visto que la acetilcolina, que es la plasmática, se deprime normalmente más rápido y se recupera en días y semanas. Pero en cambio la eritrocitaria tiene más tiempo en recuperarse, hasta 1 o 3 meses. ¿No? Entonces, con eso yo valoro más la exposición del paciente a una intoxicación crónica, ¿no? Normalmente no lo hacemos tampoco, aquí en Sucre no se hace lo que es la acetilcolinesterasa, sería ideal algún laboratorio, sería que haga, ¿no? Entonces podemos solicitar ahí directamente. Después, todo lo que es la parte laboratorial, toxicológica, alcoholemia, eso más se deja lo que es a la parte legal, ¿no? Entonces viene y nosotros, y sobre todo en antecedente de lo que es hechos de tránsito, ¿no? Llegan pacientes en estado, ¿no?, con alteración de la conciencia, con aliento etílico, y ha habido sobre todo, ¿no?, lamentablemente fallecidos, todo, viene el forense, o sea, el que está de turno, el médico con el fiscal viene y lo toman el alcohol, ¿no?, que es la colorimetría, empiezan a medir todo.
Nosotros como la parte clínica normalmente no metemos, solamente nos tenemos que informar en la clínica, en la historia si ha tenido o no ha tenido aliento alcohólico, entonces vienen los forenses, empiezan a analizar todo y hacer lo que es la cadena de custodia, ¿no? Bueno, y eso y es otro tema. Entonces, en la parte, así en resumen, lo que se debería pedir, se tendría que hacer todo lo que es laboratorio, ¿no? Es lo básico, un kit toxicológico, pero es caro, ¿no? No creo que sea de los 300, 400, 500 bolivianos. Y hacer eso a un paciente sería ideal, ¿no? Decirle, necesitamos saber, pero a veces otros no quieren más, ¿no? La parte, sobre todo si han consumido, si son consumidores crónicos, imagínense, ¿no? Entonces, un poco, tener un poco de problemas con el paciente, ¿no? Pero lo más correcto se debería hacer, ¿no? Tener en cada sala de emergencia un kit toxicológico, que es lo base, que son más a prueba de lisa, de más colorímetros, que no son más cualitativos, no son cuantitativas, ¿no? Sobre todo laboratorio cuantitativo, donde te da la cantidad del tóxico, cómo a consumir, ya son laboratorios más sofisticados, ¿no? Pero normalmente yo, en los hospitales no lo tenemos eso, ¿no? Pero lo ideal sería, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Doctor, buenas noches. Un saludo cordial desde Potosí. Mire, doctor, yo tengo una dirección casi igual a la pregunta de la colega. Yo estoy trabajando en una planta de litio, de minerales. Y bueno, estoy muy interesada en el tema de toxicología. Nosotros como empresa hacemos exámenes intraocupacionales y nuestras Mm, intoxicaciones son un poco más crónicas. Trabajamos con cátodos, con ánodos, minerales, cobalto, litio, grafito y demás. Y dentro del ámbito de salud tenemos la obligación de hacer exámenes intraocupacionales. ¿Cuáles serían, doctor, los exámenes intraocupacionales que usted me aconsejaría proponer en el proceso de estos exámenes, ¿no? Es muy importante, nosotros contamos con un seguro, pero también un desembolso específico para estos exámenes, para cada trabajador. Y sería ideal verificar el tema de intoxicación laboral crónica con algún tipo de estudio, no sé, tal vez alguno específico o tal vez general que me permita resaltar un poco la intoxicación en los trabajadores en este medio o en este ámbito que vivimos. Y otra pregunta,